Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos eh, recorriendo nuestra ruta turística de García Rovira y nos encontramos con el arquitecto Germán Ignacio García Corredor, quien nos está acompañando en representación del municipio de Capitanejo. Es también conocido como el hijo de doña Limbania y don Domingo García, para aquellas personas que lo puedan referenciar mejor, ¿no? Entonces, continuando con este municipio, ¿qué podemos encontrar en Capitanejo? Encontramos aquí al señor Germán que nos va a dar su punto de vista desde su perspectiva de cómo es apreciar el municipio de Capitanejo y todas esas maravillosas historias que tiene por contar. Bienvenido, señor Germán. Bueno, Yasmín, muchas gracias. Pues para mí es un honor poder hablar de mi patria chica, de mi pueblo, de Capitanejo. Y me parece muy bueno el proyecto que tú estás adelantando en el SENA, en la ocasión anterior, y para hoy habíamos conversado que íbamos a hablar sobre, dentro del proyecto que entiendo que se llama Ruta Turística, o algo así, el tema que preparé de alguna manera para hoy son las posibilidades turísticas en el cañón del Chicamocha en Capitanejo. Esa es la relación porque a nivel nacional y santanderiano incluso, cuando se habla del cañón del Chicamocha, todo el mundo piensa ahorita en lo que es el Panachi, Parque Nacional del Chicamocha, y en esa región, y ese es todo el cañón del Chicamocha que existe en teoría. Sí, es correcto. Sin embargo, el cañón del Chicamocha inicia desde Boyacá. Desde Boyacá, el río Chicamocha nace con la conjunción allí de varios riachuelos pequeños. Pasa, entiendo, no estoy seguro, pero creo que pasa por Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, y lamentablemente pasa por Paz del Río. En Paz del Río es donde recibe la mayor carga de contaminación. Digo lamentablemente no por los pobladores, sino por las acerías de Paz del Río. Las acerías de Paz del Río le inyectan al río una carga de contaminación de carbono total. Había pasado por aquí, y yo tuve la oportunidad de hacerlo en alguna ocasión, el río, una manera absolutamente negra por las parcerías. Esa es, pues, tristemente el inicio de la contaminación de todos los municipios y sus aguas servidas, negras, al río. Las industrias que haya, la agricultura, todos sus desechos van a dar al río. Es un río casi muerto. Eh, no sé, no sabría decir si en este momento, en este mediado de año, agosto del 2020, haya vida en ese río, haya peces. No sabría decir. Eh, En todo caso, para mí, el recordatorio de mi infancia era ir a ese río, a pasear, a bañarnos, a nadar en el río, a pasarnos a una isla dentro del río, a pasar el día allí haciendo chocolate, haciendo melcochas. Creo que hoy día eso sí es imposible de pensar en hacerlo por la contaminación a la que me refiero, desafortunadamente. Sin embargo, ese hecho de que el río esté tan contaminado no impide reconocer el cañón en el que estamos, el cañón que ha formado. Y vuelvo a hacer énfasis en el cañón que le corresponde al territorio de García Rovira y específicamente de Capitanejo. Entonces, ¿qué posibilidades turísticas habría en ese cañón del Chicamocha en Capitanejo? Eh, lo primero que habríamos de definir es qué es esto del turismo, qué es esto del turismo. Yo personalmente, pues no voy a traer definiciones de diccionario ni nada enciclopédico, sino simplemente lo que he considerado yo desde mi experiencia, no solo como habitante de la región, sino como arquitecto. Hay muchos tipos de turismo.
Hay turismo de negocios, creo que no aplica mucho para nuestro caso. Hay turismo cultural, creo que sí aplica. En Capitalejo tenemos unas ferias y fiestas, pues a la escala del municipio, podrían jalonar turismo. Hay una gastronomía conocida por todos, nuestro famoso cabrito y todo lo que desprende del cabrito. Eh, Hay algunas industrias que creo que han intentado, no sé cómo le habrá ido a la industria que estaba elaborando todo tipo de productos a partir de de la leche de cabra. Ojalá le haya ido bien. El turismo artesanal, dentro de ese turismo cultural, estaría lo artesanal, que ha decaído mucho. Recuerdo las artesanías de esta arcilla que quedaba después de la horneada verde, entiendo que es de la mesa, no sé en este momento qué habrá pasado. Para otros sectores hay turismos históricos. Eh, en Capitanejo el turismo histórico es para tristeza más bien. Eh, Todo el patrimonio arquitectónico se destruyó. Creo que próximamente va a haber un libro, es una sorpresa de mi sobrina, de Pierina Luco. Están preparando un libro con todas las fotografías que tomó este viajero alemán en los años 30, y allí evidenciamos la belleza del pueblo que era nuestro Capitanejo, que no tiene huellas, no quedaron huellas en el Capitanejo actual. Hubo una evolución en la que el pueblo eh, creció, entre comillas, porque hubo mucho dinero, producto del tabaco, y se transformó absolutamente todo el patrimonio arquitectónico, de tal manera que son muy contadas las casas que podemos decir que conservan el patrimonio arquitectónico original. Pero con mucho orgullo puedo decir que una de ellas es la casa que conservamos nosotros, mi familia, especialmente hacia el interior de la casa, más que al exterior, pero conserva el patrimonio arquitectónico histórico de Capitanejo. Hay turismos que llaman ecológicos, que a mí me gusta más llamarlos espaciales, porque es la exploración de la espacialidad del territorio, dentro de ellos está la ecología, la cual se desprenden actividades como las caminatas, que tanto hemos oído mencionar últimamente, el senderismo, el reconocimiento de la flora, de la fauna. De la fauna vuelve y juega nuestro cabrito, pero hay mucho más, hay mucho más. Tenemos mucha variedad de iguanas, aves, etcétera. Estoy haciendo un recorrido muy rápido alrededor de las posibilidades de las definiciones turísticas que podríamos encontrar allí. Hay otro turismo que yo llamaría como experiencial, no sé si la palabra exista, o de la experiencia por lo menos, ¿cierto? Allí encajarían actividades tales como los deportes, incluido el deporte extremo que tanto se está hablando, el perdido, digo yo, baño en el río, así tal como lo mencionaba. Ojalá podamos volver a bañarnos en nuestro río, ¿cierto? Pero para ello se necesitaría una intervención, ya no solo, no dependería solo de Capitanejo, dependería de a nivel departamentales de Boyacá, Santander y nacionales. En cuanto a los vertimientos, estos que hablábamos de contaminación, desafortunadamente ni el río principal de Colombia, el Magdalena, se ha librado de eso. Con pesimismo tal vez, estoy viendo que una intervención favorable para el río Chicamocha en ese sentido pudiera ser muy temprana, muy pronta, no lo creo, ojalá lo fuera. En todo caso, dentro de ese turismo de experiencia pueden estar todas las actividades deportivas,
incluso a mí se me ocurría, ¿por qué no podríamos tener en el ciclismo, por decir algo, originado por nosotros mismos, sin esperar que nos lo dé ningún ente nacional? Una vuelta ciclística a García Rovira, por ejemplo. Organizarla anualmente, tener nuestro vuelta ciclística a García Rovira. Yo creo que podría tener acogida de reconocimiento de todo ese territorio. Sí, claro, nuestras carreteras no están en las mejores condiciones, pero a lo mejor la vuelta ciclística no fuera con esas bicicletas tan finas que pudieran dañarse, pudiera ser bicicletas de turismo, etcétera. Y así podríamos enumerar muchos tipos de turismo. Incluso hoy día podríamos hablar de un turismo relacionado con la paz. La paz que no hemos podido, desafortunadamente, en el país llegar a tenerla realmente, pero que por lo menos a nivel ha habido intentos y el reconocimiento de toda esa población vulnerable de nuestros campesinos y de nuestros pueblos también pudiera generar. Bueno, esto, como digo, no pretendo ser una enciclopedia alrededor del tema, no lo soy, simplemente mi experiencia, mi intuitiva, un poquito a priori. Todos estos turismos que decimos, culturales, históricos, espaciales, ecológicos, de experiencia, de negocios, etcétera, no son excluyentes, no son excluyentes, pueden darse todos en uno solo, ¿cierto? Entonces, me parece que esos nombres es simplemente por, de alguna manera, responsabilizar como algunas actividades, pero al final todas pueden darse. Yo quiero hacer énfasis hoy, y la introducción fue muy larga, sobre la exploración de la espacialidad en el territorio. Me parece que alrededor de ese turismo espacial que propuse, hay una actividad muy concreta que es esa. Vuelvo a repetirla, la exploración espacial del territorio. ¿De cuál territorio? Pues de lo que nos corresponde, nuestro pedazo de cañón del Chicamocha. Me parece que tenemos muchas posibilidades allí. Entonces, vuelvo a revisar el tema de que a pesar de la contaminación del río Chicamocha, que hoy no nos permite ir a disfrutarlo directamente, sí hay una posibilidad de la exploración de su magnífica espacialidad. Así la considero yo, magnífica espacialidad. Cuando la manera más didáctica de entender y aprender, no aprendizaje, sino aprendizaje, aprender. Las posibilidades es la de contrastar los llenos con los vacíos. Me refiero, la mejor manera de entender esa espacialidad de cualquier territorio, de cualquier sitio, es contrastar los llenos con los vacíos. ¿Cuáles son los llenos? Los llenos son esas montañas que ha ido erosionando el río a lo largo de millones de años y ha generado ese cañón. Esos son los llenos, y los vacíos es el hueco mismo, el vacío mismo que ha generado ese cañón. Entonces los dos son complementarios, no existe el uno sin el otro. Para esto tenemos que despojarnos de alguna manera de fronteras ficticias, administrativas, políticas. Por ejemplo, el occidente de Capitanejo, el que miramos desde la iglesia hacia el frente, eso es Boyacá. Esas montañas son Boyacá, son Cobarachía, etc. Tenemos que despojarnos de decir, eso ya es Boyacá, eso ya no es de nosotros. No, ese es nuestro cañón. Está formado políticamente, alguien dijo que eso era Boyacá, pero para nosotros es nuestro cañón.
En realidad, pues conforma el cañón de Chicamocha al paso por Capitanejo. Por lo tanto, debemos contar con ese lleno, así decimos esos llenos y esos vacíos, ese lleno es nuestro. Yo creo que todos los capitanejanos y los que hemos ido por allá, recordamos frente a la plaza, frente a Capitanejo, en esas montañas, y a nivel del horizonte, no hacia arriba, sino del horizonte, vemos una serie de montañas, de erosión en las montañas. No sé si todos sepamos que eso desde el punto de vista geológico se denominan estoraques. Entonces son los estoraques, ese sería un primer elemento a reconocer, los estoraques en el cañón del Chicamocha en Capitanejo. Todo lo vemos como que la montaña se está erosionando. Eso es un proceso de miles de años, de miles de años. Y son formaciones naturales muy interesantes. Entiendo que a Capitanejo han venido visitantes especializados en geología a ver esos toraques. Y nosotros ni les paramos bolas porque los tenemos ahí todo el tiempo y sabemos bien qué es eso. Ese es un primer punto que creo que pudiéramos empezar a explorar. Los estoraques en nuestro cañón del río Chicamocha frente a Capitanejo. Desde allí, desde los estoraques y por ese lado, podemos subir hasta Covarachía, pero mucho antes de Covarachía, tenemos una vista impresionante, impresionante. Yo no supe cómo manejar el tema de las fotografías en esta reunión, estoy de novato en este tipo de reuniones, pero yo tengo fotografías de todo esto que estoy conversando, de esos estoraques, de ese camino hacia Covarachía, de la vista del Nevado, la Sierra Nevada del Cocuy, en su esplendor, un día de enero, desde la vía a Covarachía. Y hay un punto muy interesante. Hay un sitio que pude descubrir en el cual podemos ver en una sola fotografía, podemos ver la Sierra Nevada del Cocuy, las montañas que le anteceden, el cañón, el río Chicamocha y un pedacito de Capitanejo, del poblado. No alcanzamos a ver la iglesia, pero alcanza a verse un pedacito del poblado de Capitanejo, se reconoce. Es una fotografía magnífica. Es decir, que toda esa sierra incluso hace parte de esa formación de ese cañón lejano. Ese cañón lejano. Bueno. La espacialidad, así como decíamos que didácticamente se puede entender por los llenos y los vacíos, también la podemos entender por los contenedores y los contenidos. Los contenedores, en este caso, son las montañas con todas sus texturas. Y el contenido es la forma del espacio que nos dejan las montañas y el río. Me estoy metiendo un poquito en esta terminología de la espacialidad y de los contenedores y los contenidos, pero me parece que es una manera muy didáctica de entenderlo, de saber. Yo siempre he dicho que Capitanejo está en un hueco. Y se ríen, a veces se ríen cuando digo Capitanejo está en un hueco. Pero físicamente, o como dicen ahora, literalmente, estamos en un hueco. Ese hueco formado por ese contenedor, que son las montañas, y el contenido, que es todo ese hueco en el que estamos. ¿Cierto? Y eso es lo que hace especial a Capitanejo. Muchos municipios están en algún tipo de meseta, en una montaña. Para descubrirlos es muy difícil. Va uno por carretera y por fin ve por allá la punta de una iglesia y se parece que vamos llegando. A Capitanejo, por el contrario, por donde se llegue,
se ubica en ese hueco allá abajo, allá está Capitanejo. Cuando viene uno desde Suatá hacia Capitanejo hay una curva que todos conocemos, una curva hacia la izquierda que es el mirador más espectacular. Y ahí todos creo que hemos parado alguna vez a tomar fotografías. Allá vemos a Capitanejo, allá reconocemos el cañón, reconocemos a Capitanejo como el broche de esa cinta que conforma el río Chicamocha. Y entendemos cómo incluso estamos en riesgo ante una creciente del río Chicamocha. Ahí entendemos más por qué estamos en riesgo. Y si miramos desde ese mismo punto, si miramos un poco hacia la derecha, vemos el punto donde se unen dentro de ese cañón del Chicamocha, se le une al Chicamocha el río Nevado. Y ese río también viene de otras tierras, de unas tierras muy verdes, muy fértiles, entrando a un territorio agreste, lleno de cactus, lleno de cabritos, lleno de santanderianos. Todo esto conforma ese contenedor y ese contenido. Los paisajes que se conforman no solo allí, sino en cualquier circunstancia, hay paisajes que yo he querido denominar lejanos, medios y cercanos. Todo esto que les estoy describiendo se refiere más a un paisaje lejano, que después de revisar toda esa espacialidad y reconocer ese paisaje, después uno puede ir a vivir la experiencia directa de esos sitios que ha podido ver desde la lejanía, donde ha reconocido esa espacialidad. Ese sitio que denominaba de unión del río Chicamocha con el Nevado lo conocemos como Las Juntas. Y tal vez allí iniciaría geográficamente la competencia nuestra, ¿cierto? La competencia del río de Capitanejo en el cañón del río Chicamocha. Quizás de ahí para allá correspondiera a Boyacá, pero como digo, debería haber un esfuerzo común para hacer de esto algo interesante y de beneficio mutuo para las dos regiones. Podríamos hacer un negativo. Yo no sé si han visto cómo se hacen las esculturas en bronce, que se hace primero un negativo, se funde un negativo en cera, se funde y el calor derrite esa cera y produce la escultura de bronce. Si hiciéramos un negativo de esta espacialidad, de estos contenedores y de estos contenidos, podríamos entender mucho más la especialidad de la que estamos hablando. En ese negativo encontraremos a Capitanejo en el hueco al que me refiero. Y allí fue cuando pensé yo en esa idea del broche. Capitanejo es un broche de esa cinta que es el río Chicamocha. Ese negativo nos los podría dar evidentemente. Al encontrarnos ya en el hueco, dejado por el cañón, por el río que forma el cañón, perdón, nos veremos encerrados por unas magníficas paredes que nos brindan múltiples oportunidades. Oportunidades turísticas de acuerdo a todo lo que comenté al comienzo, oportunidades de gastronomía, de artesanía, del clima, el clima espectacular, de historia. Podemos rehacer nuestra historia, de flora, de fauna, de senderos, de deportes extremos, de ciclismos, de fotografía. Es un sitio tan espectacular para la fotografía que incluso podríamos pensar en que Capitanejo fuera un centro de aprendizaje de la fotografía. Podríamos programar, además de lo que decía de la vuelta ciclística, y ahí van surgiendo ideas, cursos de fotografía, ante toda esta espacialidad tan magnífica que tenemos.
Pero bueno, continuemos el recorrido hacia el norte, un poco hacia el norte. De pronto no sé si estoy seguro si es noroccidente, nororiente, pero digamos hacia el norte. Nos encontramos con una formación geológica espectacular. Cuando subimos hacia San Miguel, ya muchos sabrán a qué me estoy refiriendo, nos encontramos con una meseta, una pequeña meseta, que se ha denominado como el nombre que tiene la vereda, que es la mesa. En sí misma es un contenedor espacial que permite desde ella y hacia el sur apreciar la espacialidad en el sentido opuesto de la que la habíamos contemplado desde esa curva que comentaba viniendo de Suatá. Entonces son las dos visiones opuestas de esa espacialidad. Desde el norte y desde el sur. Y estamos en un territorio municipal, observando un paisaje inigualable de nuestro pedazo de cañón, a la vez que permite ver hacia el nororiente del cañón del río Servitá o Tequiano. Me disculpan, siempre me he confundido, el Servital Tequiano, ¿son el mismo o me confundo en este instante? Se valen todas las correcciones a lo que estoy diciendo. Y desde allí, desde la mesa, si miramos hacia el cañón, vemos Capitanejo, vemos la palmera, vemos el puente, vemos todo el cañón formado por el río. Pero si miramos hacia el norte, vemos otro piso térmico, vemos otro ecosistema quizás, y vemos la población de San José de Miranda, vemos Málaga. Málaga se observa desde la mesa. No sé si han tenido esa experiencia. Entonces, desde la mesa a mano izquierda ve uno Capitanejo y a mano derecha ve San José de Miranda y ve Málaga. Y las posibilidades que tiene este sitio natural, tan espectacular, son todas. No puedo decir muchas, son todas. Todas. Entonces, detengámonos un momento en esta maravilla que es la mesa. Desde allí podemos ver y entender, y a partir de este concepto se pueden y deben generar proyectos muy importantes. Mi propuesta es detenernos en la mesa, es mirar hacia Capitanejo, es que Capitanejo mire a la mesa y desde allí encontrar unas posibilidades de disfrute de ese cañón. Como ven, disfrutar el cañón del río Chicamocha no es necesariamente ir a bañarse en el río, sería buenísimo, pero si no podemos hacerlo, disfrutemos esa espacialidad. Yo sé que lo que voy a proponer debe concertar desde las autoridades, desde el municipio, desde el departamento, las posibilidades reales de acceso. Hoy son muy limitadas. ¿Cómo llegar a la mesa? Son difíciles, no son para todo público. Y el turismo esperamos que sea para todo público, así cada uno haga actividades diferentes. Yo, por ejemplo, ahora estuve el 27 de diciembre del 2019 en la mesa, pero no pude entrar a la meseta. La meseta es propiedad privada, no hay acceso permitido. Los campesinos le recomiendan a uno mejor no entre por allá. Ese es el primer choque que tiene uno. ¿Cómo es posible que semejante belleza natural que tenemos, así tenga escritura a nombre de alguien, tenemos en nuestro municipio, no pueda uno ingresar allá? A lo mejor no contacté con las personas adecuadas y a lo mejor sí se puede ingresar y yo no supe hacerlo. Ojalá sea así. Sin embargo, la vista que hay desde el final de la meseta, de la mesa, no pude tenerla, no pude fotografiarla. Me imagino,
Estoy hablando allí desde la ignorancia porque yo estuve allá de niño y no lo recuerdo mucho, pero me imagino que desde el borde de la mesa uno puede divisar el cañón nuevamente y Capitanejo. Espero y creo que sí. No sé si hay alguna otra pequeña montaña después que nos lo impida, pero creería que sí. Sin embargo, el hecho de que yo no haya podido ingresar no me impidió imaginarme una cantidad de proyectos y de posibilidades allí. Yo sé que alguna vez plantearon tener un aeropuerto allí. Alguna vez plantearon tener un aeropuerto. Mm, pues me disculpan los partidarios del aeropuerto, pero yo diría que afortunadamente no se hizo. Pero sí muchos otros proyectos que contribuyan a mantener este territorio. La mesa me pareció desde la lejanía que lo que tenía es sembrado de pastos y para ganadería. Creo que se podría aprovechar, además de la ganadería, para muchas otras actividades eh, que pudieran desarrollarse allí. Podemos imaginarnos allí todo tipo de actividades, las que he dicho: gastronomía, paisaje en primer lugar, artesanías, fotografía nuevamente, flora, fauna, caminata, paz. Pero ¿cómo llegamos allí desde Capitanejo? ¿Cómo llegamos? No es fácil. Hay una vía que lleva a San Miguel, que cuando uno la va a tomar, lo primero que le dice todo el mundo es: tenga mucho cuidado, eso está lleno de precipicios, es muy angosta. Hay sitios donde tiene que dar reversa si se encuentra con otro carro. Y hay personas que por el contrario les encanta y encantaría ese tipo de aventura y ese tipo de vida. Por eso digo, no es para todo tipo de públicos. Pero si hacemos algo en la mesa, debería ser para todo tipo de públicos, dado que allí podría haber mucho tipo de actividades. Hay otra vía que conocí ya de regreso. Luego estuve en la mesa, luego fui a San Miguel y de regreso bajé por esa vía que es de Quebradevera, Capitanejo Quebradevera, Quebradevera San Miguel La Mesa. Es una vía un poco más angosta, pero en muy buenos tramos tiene huellas. Entonces podríamos decir que es semipavimentada. Tiene huellas, no recuerdo en este instante si son en piedra o en concreto, pero podría, la tomé de bajada, no tuve esa experiencia subiendo. Vuelvo a repetir, cualquiera de las dos vías no es para todo público. Bueno, como dije anteriormente, la espacialidad general de un territorio, y con mayor razón en el hueco de Capitanejo, se aprecia mejor desde el paisaje lejano. Y la mesa es una plataforma natural, muy hermosa en sí misma, pero especial para observar la espacialidad del cañón del Chicamocha en Capitanejo. Es como un espejo para mirarnos. Ese solo motivo justifica todos los proyectos que puedan nacer alrededor del concepto de la exploración de esa espacialidad. Ojo que no estoy diciendo explotación, exploración. Debemos ser exploradores y debemos aprender. Por ello, adquiere importancia la idea de poder acceder a la mesa desde una forma espectacular, digo yo. Es decir, viendo esa espacialidad desde la forma en que se aprecia mejor. ¿Y cómo se aprecia mejor? Desde la lejanía. Y esa lejanía puede ser desde arriba, y hacia arriba puede ser desde el aire. ¿Y qué mejor entonces que se tuviera un sistema de telesférico desde Capitanejo hasta la mesa? Un sistema así permitiría el contacto con esa espacialidad, con su comprensión y aprehensión, para llegar a la mesa en donde se desarrollarían múltiples actividades, como ya he mencionado y no quiero volver a repetirlas. Yo no sé si esa propuesta del teleférico ha surgido antes.
quizás sí, no lo sabría, no la conozco. A mí me surge desde esa exploración de la espacialidad y como objetivo que está buscando el proyecto de SENA alrededor del turismo y las posibilidades de llevar allí todo tipo de público. Así algunos continuaran subiendo en bicicleta, a pie, en carro, poder tener esa posibilidad. Desafortunadamente, muchos conocieron el cañón del Chicamocha por el lado de Pescadero, cuando se hizo el teleférico y se generó el parque, Parque Nacional de Chicamocha. Pues copiemos lo bueno. Lo bueno. Muy seguramente allá habrá explotación turística. ¿Por qué no copiamos lo bueno, tratando de minimizar los efectos negativos que trae el turismo, daños de ecosistemas, etcétera, siendo conscientes de eso? Y poder proponer en Capitanejo un turismo alrededor de esa exploración espacial tan bella que tenemos en nuestro territorio generado por el río Chicamocha. Vemos a Capitanejo, vuelvo a decirlo, como en un hueco, está en un hueco humilde allí, sí, pero está en medio de una imponencia generada por ese río. Aprovechémoslo, generemos esas posibilidades. Mire que propuse solo lo de la mesa, pero hacia donde miremos pudiéramos estar pensando en cosas similares con el tiempo. ¿Por qué no pensar en un teleférico que nos suba hacia Cobarachía, hacia ver el Nevado desde allá? ¿Por qué no pensar por el lado de las juntas, por el lado de la playa? Yendo, ahora en este momento me acordé, perdón que entro un poco en el desorden de ideas, pero me acordé que subiendo hacia Cobarachía, si uno mira hacia el norte, ve el punto de encuentro del río Servitá con el río Chicamocha. Hermosísimo, hermosísimo. Y en la lejanía ve Enciso. Todo esto para decir que tenemos unas maravillas que tenemos que hacernos conscientes de que las tenemos y de que podríamos lograr tener actividades muy bonitas, muy lindas alrededor de todas estas bellezas naturales que tenemos. Me enfaticé en el tema de la mesa porque me parece que sería un primer punto en el cual un primer paso más bien, en el cual podríamos empezar a marchar alrededor del tema del turismo. Tal vez sea muy pretencioso esto del teleférico, pero tenemos que ser así, tenemos que pretender cosas importantes y tender a lograrlas. No me quiero volver repetitivo, creo que con esto ya he planteado mis consideraciones alrededor de lo que pudiéramos hacer allí, Yasmín. Pues una Creo que eso magnífica sería. explicación. Yo quedé encantada con sus palabras y la descripción de cada uno de los detalles con respecto al cañón del Chicamocha, a la mesa. Incluso podríamos de pronto también pensar más adelante conocer esas fotografías que usted ha hecho. Claro, Estamos en estos momentos en que pues podríamos estar aprendiendo cómo para que usted pueda publicar esas fotografías, compartir puntos de vista, que es realmente espectacular lo que acaba de mencionar. Y hay una cosa muy relevante en tema para este diseño de la ruta turística, pues se ha contemplado 3 recorridos que son los que son más prácticos de realizar en estos momentos, ¿sí? Este tema del teleférico lo podríamos estar sí, mirando pues más adelante, eso sí ya lo determinarán pues las autoridades pertinentes, pero soñar no cuesta nada y sí se puede ganar mucho. Entonces, el tema de los cursos de fotografía
es una excelente idea. Mire que no implica tanta inversión, sino simplemente conectar a aquellas personas que son amantes de la fotografía y generar como ese tipo de eventos, encuentros para que lleguen allí al municipio y pues caminen y tomen las fotos pertinentes y bueno, de realmente admirar el cañón en toda su dimensión, porque como lo mencionaba, esa conexión de este lado de Capitanejo y de la conexión con Cobarachía, que incluso en su nombre Cobarachía significa la cueva de la luna, eso tiene una historia bastante interesante. Entonces, unir estos dos municipios pues es relevante para darle fuerza a esta ruta que se está diseñando a través del SENA, del Centro Agroempresarial y Turístico Las Andes. Pues de eso se Muy bien. trata, ¿no? Conectar con las personas, conectar las historias. Yo sé que en estos momentos donde pues está muy en boga el tema de las redes sociales, pues se pretende que con este video, y habrá más videos acerca de cada una de los municipios que está conformando esta ruta turística, con el ánimo de conectar historias, porque las historias es donde está como la esencia del territorio. Señor Germán, muchísimas gracias por ese comentario, de verdad que ha sido muy un gran aporte para este proyecto. Complacida con cada uno de sus detalles que han mencionado, y de pronto pensaríamos más adelante que pudiéramos organizar otro encuentro, ya acompañándolo Bueno, con fotografías, porque pues de seguro serán hermosas para apreciarlas. Señor Germán, muy mil bien. gracias por este Velo, con mucho encuentro. gusto. Yasmín, cuando me dices que el teleférico pues corresponderá a otras instancias, yo sé que así es. Sí. Pero si empezamos desde el SENA, ya empezamos muy bien. Entonces me parece digamos, no debemos dejarlo relegado a que a ver qué otra autoridad lo toma, sino que si desde el SENA podemos empezar a impulsar esa idea, empezamos bien. Sí, Entonces, sino también me es que gusta. es teniendo en cuenta no como el conducto regular, o sea, estamos No, claro, estrenando nuevo gobierno, o sea, hay nuevos alcaldes, son 4 años, hay un sí, plan de sí, desarrollo por ejecutar, y entonces lo que está escrito en ese plan de desarrollo municipal es lo que se ejecuta. Y lo sí, mismo no, sucede con el plan de desarrollo departamental. Entonces, lo que está escrito, escrito está, y pues de alguna manera en la siguiente oportunidad, pues en el momento en que se tome fuerza esta idea, pues la idea es que en el siguiente periodo de gobierno se pueda contemplar, se pueda quedar plasmado de forma escrita, que se pueda realizar, porque pues de eso se trata, ¿no? De muy bien. construir proyectos que tengan un propósito con el fin de resaltar lo más importante que tiene el territorio. A veces lo que usted comentaba de que del tema de la mesa, de que de pronto por estar el hecho de privado, pero conversando con las personas es Sí, no hay posible problema. y llegar a un acuerdo, porque de eso se trata, ¿no? De poder que Sí, las mismas personas de la localidad como del departamento o a nivel nacional tengan la oportunidad de conocer esa otra parte de que tienen los municipios. A veces nos enfocamos solamente en conocer el parque, la iglesia, su entorno, pero conocer las personas a veces no lo tienen contemplado, pero vale la pena. Yo siempre digo que conocer la comunidad rural es lo más importante que tiene un municipio, esa sabiduría, el conocimiento, esas historias que contar. Hace poco estaba hablando de con acuerdo. Joswar y él comentaba que una de las cosas que le apasiona es el tema de la historia. Y hay historias buenas y hay historias que de alguna manera nos llevan a reflexionar, que a veces la guerra no nos lleva a ninguna parte y sí es algo muy nocivo para un desarrollo turístico, Sí. pero a veces es bueno contar esas historias como para sensibilizar que definitivamente la violencia no nos lleva hacia ningún lado. Entonces, una vez más, señor Germán, muchísimas gracias por este Mira, aporte, por estas ideas. quisiera contarte una anécdota que tuve ahora cuando subí a la mesa, en el final de diciembre. Eh, Me encontré con un caney. Había varios caneyes desocupados, pero me encontré con un caney lleno de tabaco. Sí, Y entonces yo me pregunté cómo. No habían dicho que en Capitanejo se había acabado el tabaco. Eh,
Y entré y pregunté. Entré y pregunté. Me encontré con un par de campesinos hermosos, Jorge Enrique Chila, su hermana, Dioselina, me parece. Ella, muy sentada adentro del caney, enhebrando tabaco para ponerlo a secar. Y me dio tanta felicidad verla en esa actividad. Y le dije, ella un poco reacia al comienzo, como Como todos, todo, sí, sí, claro. todos, un poco, pero y este que viene aquí con una cámara colgando al brazo, ¿qué? ¿No? Sí. Pero entonces ya me hablé con ella, me gané su confianza, le tomé muchas fotografías. Creo yo que son los últimos cosechadores o cosecheros, no recuerdo cuál era el término, de tabaco. Cuentan que ellos habían sembrado tabaco y que no se dio, el tabaco no se dio, por alguna razón no se dio. Y entonces ellos se olvidaron de eso. Ah, cuando a los 2 meses, tal vez, empezó a germinar y a florecer y a crecer. Dijeron, ¿y esto qué es? Hubo unas lluvias en esa época y entonces el tabaco que habíamos dado por perdido empezó a crecer. Y entonces ellos dijeron, pues ahí está el caney, el caney está desocupado porque hace mucho. Y entonces me dijeron, esta es la última cosecha de tabaco que estamos teniendo, va a ser la última, ya no más, esto no se va a volver a sembrar, ya ni siquiera tenemos quien lo compre. Una historia, pues triste, pero a la vez, ¿no? Eh, Muy bonita. Eso, metiéndose al rancho, al campesino. Somos nosotros también campesinos. Nos entendemos, nos conocemos de su historia y de sus vidas. Esa fue una anécdota muy bonita. ¿Listo? Pues muy bien, sí, de todas maneras, aquí en este proyecto lo tenemos contemplado porque el tabaco forma parte de ese patrimonio cultural inmaterial, esa Sí, claro. sabiduría que tienen los campesinos, vale la pena resaltar y conocer directamente a esas personas que dedicaron toda su vida a esa producción del tabaco, vale la pena resaltar. E incluso estamos en esa búsqueda de esas personas para que nos cuenten su historia. O sea, cada tradición, cada evento, cada actividad tiene una historia que contar. Y pues estamos en la Sí, época de contar historias y pues ese momento de contarla me parece muy bien. magnífica esa anécdota. Pues muy bien, sí, señor Germán. Listo, Yasmin, mucho gusto.